Buenas noches a todos. Comenzamos agradeciendo la presencia de Fray John Emery y la presencia de ustedes también por venir a participar de esta disertación titulada Santo Tomás y nuestra participación en la liturgia. Nuestro disertante es doctor en Sagrada Teología, licenciado en Sagrada Teología, licenciado en Filosofía, fue ordenado sacerdote dominico, como verán por el hábito, en el año 2003, y es profesor de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Angélico. Cuando usted diga, padre, comienza. Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecer también, agradezco la invitación, en honor al tema que primero se me hubiera ocurrido, pero la providencia es sabia. Y hoy celebramos un hombre muy amigo de la providencia divina, como es San José. Así que comencemos invocando al Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces de tu Santo Espíritu. Danos a gustar de todo lo recto según este mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Rosario, nuestro Padre Santo Domingo, Santo Tomás de Aquino. Muy bien. No se intimiden ustedes por la presencia de la cámara, ¿sí? Entonces, si hay alguna pregunta en algún momento, ¿sí? Yo voy a parar, ¿sí? Y quizás hacia el final sea un poquito más intercambio, ¿sí? Entonces, quisiera comenzar con el lugar donde nosotros celebramos la liturgia, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a ese lugar? El templo, ¿sí? Y entonces, San Pablo, no sé si recuerdan, en Grecia, en Atenas, en Areópago, dice a los que están allí que Dios no habita, ¿no?, en un lugar construido por los hombres, ¿no? Que nosotros construimos un templo, ¿sí? Cuando Salomón dedica el templo en el Antiguo Testamento, él también dice lo mismo, ¿no? No hay nada que pueda contener a Dios, ¿sí? Dios se construye el templo. Quisiera que comencemos con eso, ¿sí? Dios se construye el templo. ¿Cómo construye el templo el Señor? Bueno, el templo sería el lugar donde habita Dios. Templo es una palabra que usamos nosotros. En la Biblia, si ustedes leen, dice casa de Dios, ¿sí? El templo es la casa de Dios. ¿Dónde habita Dios? ¿Sí? La pregunta. Entonces, Santo Tomás de Aquino, siguiendo una enseñanza que venía de siglos, también pasando por San Agustín y algún aporte también de San Gregorio Magno, Santo Tomás de Aquino habla de 3 maneras en que Dios habita o está presente en la realidad. En todas las cosas que existen, ¿sí? En todo el universo, Dios está presente según estos 3 modos de presencia, ¿sí? ¿Algunos de ustedes ya conocen esto? Bien, yo cuando conocí esta verdad, a mí no sé si puedo decir así, me cambió la vida, pero fue algo muy importante, ¿sí? Descubrir estos modos de presencia. Y Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, ella también le atribuye a esto un paso importante en su vida espiritual. Según el primer modo de presencia, Dios está presente en todas las cosas que Él ha hecho. Si leemos el libro del Génesis, sobre todo el capítulo 2 del Génesis, el segundo relato de la creación, donde hay un jardín y hay unos ríos y hay un árbol en el medio, ¿no? Y todo parece un templo eso, ¿sí?
Es decir, y ahí en el medio lo más importante, bueno, está el árbol, pero está Adán, ¿no? Y después va a estar Eva. Y entonces Dios crea todo como un lugar donde Él quiere habitar. ¿Cómo habita Dios en toda la realidad? ¿Sí? Este sería el primer modo de presencia. Bueno, Dios es espíritu. Los ángeles también son espíritus. ¿Los ángeles están acá ahora? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Cómo están los ángeles acá? ¿Sí? Bueno, los ángeles no ocupan lugar, ¿sí? No están debajo de la silla, o lo tenemos acá, el ángel, ¿sí? Los seres espirituales, como no tienen cuerpo, no están contenidos en un lugar, sino que están allí donde ellos obran. Donde quiera que el ángel obra, ¿sí? Si obra en algo que sí ocupa un lugar, entonces se dice que está en ese lugar. ¿Dónde obran los ángeles? Por ejemplo, el arcángel San Miguel, ¿dónde está obrando? Bueno, nosotros le pedimos que La lucha. sí, le pedimos que obre, que nos defienda, ¿no? Le pedimos distintas cosas. Hay personas que tienen devoción personal porque se llaman Miguel, quizá, ¿no? Entonces, donde quiera que es invocado, hay santuarios de San Miguel. Creo que acá en Argentina, no sé si hay grandes santuarios, en Europa hay varios, ¿sí? Hay una línea de santuarios de San Miguel, comenzando ahí en Normandía, ¿no? O Bretaña, bajando. Entonces, donde quiera que se lo invoca, donde se lo llama, el Papa León XIII pidió que se rezara en su momento una oración a San Miguel en las misas, así que en cada una de esas misas podemos suponer que se hacía presente San Miguel. Bueno, Dios es un ser espiritual, Dios es espíritu, y Él también está presente donde está su acción. Dios está presente donde quiera que está su acción, ¿sí? ¿Dónde está presente la acción de Dios en el mundo? En todo. En todo. ¿Por qué? Porque eso creó. Exactamente, fíjense, usa la palabra sostiene, ¿sí? Dios creó todo, pero Dios no se desentiende de la criatura porque la criatura no puede sostenerse sola. Lo que Dios le da es algo que la criatura necesita que Dios lo sostenga o lo conserve. Le llamamos ser a eso, ¿sí? El ser, si quieren más precisión, acto de ser, ¿sí? Eso lleva un tiempo captarlo, pero todas las cosas que existen en realidad, esta silla, este piso que es, vamos a decir, de piedra, bueno, nosotros, el aire, en todas las cosas que existen porque en ellas hay ser, ¿sí? Y según la esencia que tienen, van a ser distintas cosas. Según la esencia que tienen distintos grados de perfección. Si la esencia es más rica, entonces va a ser una cosa más perfecta, también más rica. Y Dios está presente en cada una de esas cosas, ¿sí? Así que Dios está presente en la mesa, está presente en el piso, está presente en mí, en todos está presente Dios. Entonces ahora podemos salir a la calle, podemos salir por el mundo, mirar y decir, Dios está presente en cada una de estas cosas. Y eso es admirable. O sea, el mundo entero es el templo de Dios. Miremos las estrellas, miremos la luna, ¿sí? Ahí está Dios presente. Pero también está presente más cerca, ¿sí? Entonces, como está presente en todas las cosas, ahí también podemos decir que está presente porque le da el ser a todas las cosas, las conserva en el ser. ¿Qué pasaría si Dios dejara de darle el ser a las cosas? Dejarían de existir, ¿sí? Eso no sucede con las criaturas espirituales o las que son híbridas como nosotros, que somos corporales espirituales. Pero bueno, hay cosas que pueden dejar de existir en cuanto tales, por ejemplo, un animal, ¿sí? Si se muere el animal, se transforma en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes quizá hoy comió un animal, ¿no? O un animal muerto, digamos, lo mataron antes. Y entonces, bueno, ese animal dejó de existir como era y se transformó, ¿sí?
Dios está presente en todo lo que recibe del ser. Además, Dios está presente en todas las cosas porque las conoce. Las conoce mejor de lo que esas cosas se pueden conocer a sí mismas. En realidad hay solamente pocas cosas que se pueden conocer a sí mismas. Los animales tienen algún conocimiento, pero no pueden conocerse, ellos no pueden decir yo, ¿sí? Ser un sujeto consciente de sí mismo. Nosotros y los ángeles nos podemos conocer a nosotros mismos, pero Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos, porque Dios nos conoce como conoce un arquitecto, ¿sí? El que hizo este lugar lo conoce mejor de lo que lo conocemos nosotros. El arquitecto tiene la idea, sabe por qué lo hizo así. Incluso si hay una falla, el arquitecto, ¿sí? Puede decir en realidad la idea original era esta, ¿sí? Y si ese arquitecto fuera tan bueno que conociera incluso los materiales perfectamente, todo, su conocimiento de este lugar sería superior al que, si este lugar fuera consciente de sí, pudiese llegar a tener. Y la otra manera en que Dios está presente en todas las cosas, ¿sí? Son tres, pero no son los tres modos de presencia, son una división dentro del primer modo de presencia, es que Dios no solamente crea las cosas, las conserva en el ser, sino que Dios mueve todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas que se mueven son movidas por Dios. Ustedes quizá dicen, bueno, pero hay algunas cosas que se mueven a sí mismas. Yo decido ahora mirar para acá, mirar para allá, escribir algo, no, ¿sí? Yo decido, ¿sí? Es verdad, yo me muevo. Pero todos nosotros y todas las cosas que existen siempre son, cuando causan algo, siempre son lo que llamamos causas segundas. Y que una causa sea segunda significa que hay una causa anterior. Toda causa segunda solamente obra si obra al mismo tiempo la causa primera. Y Dios entonces está presente en todas las cosas, impulsándolas a sus propios actos, ¿sí? Esto no quita nuestra libertad. Porque Dios nos mueve, algunas cosas las mueve con más necesidad, qué sé yo, cómo se evapora el agua, si hay suficiente calor, eso va a suceder, y otras cosas las mueve con su libertad. Dios es capaz de hacerlo, ¿sí? Eso lo creemos, lo sabemos. Entonces Dios mueve todas las cosas para que alcancen sus fines. Porque si alcanza sus fines, esas cosas van a ser perfectas, van a llegar a ser lo que tienen que ser. O sea, hay cosas que cuando comienzan a ser son lo mismo que van a ser todo el tiempo, ¿sí? Una piedra es una piedra. Bueno, incluso hay movimiento geológico, pero digamos, un diamante que posee un diamante no quiere que cambie, y dice bastante durable. Ese diamante del primer momento hasta el último es siempre lo mismo, no cambia. Pero los seres vivos, sobre todo, sí evolucionan, ¿sí? Por ejemplo, de bebé a adulto hay un progreso, y en ese progreso hacia su fin, Dios lo está moviendo. Y esa cosa también se mueve a sí misma. Así que Dios está presente en todas las cosas así. Volviendo al templo, entonces. Dios está presente en todas las cosas y en todas las cosas las conoce, todas las cosas las conserva en el ser, todas las cosas las está impulsando, ¿sí? Y en este templo hay un lugar especial en el templo donde Dios puede habitar de una manera más íntima, más perfecta. Santo Tomás de Aquino decía, Dios puede habitar en todas las cosas. Él no dice habitar, sino que Dios está presente en todas las cosas, pero habita propiamente en un lugar como si fuera una casa de familia. Así dice Santo Tomás, ¿sí? Como una casa de familia. Así está Dios. ¿Dónde está Dios como una casa de familia? Bueno, tiene que preparar ese lugar. En todo el universo hay una criatura, dos criaturas, que son hechas para ser inhabitadas por Dios, que son los ángeles y los seres humanos. Nuestra vocación, el sentido de nuestra vida, es ser un lugar donde Dios habita. Ese es el sentido de nuestra existencia. Podemos tener otros objetivos, ¿sí? Quiero construir algo, quiero hacer esta empresa, quiero visitar países, quiero tener una gran familia, lo que sea, pero el fin de cada uno de nosotros
porque así hemos sido creados, ¿ven? Como un lugar para que Dios habite. Los seres humanos y los ángeles hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahí Dios puede hacerse presente de una manera, por así decir, no anónima. Es decir, esa criatura puede conocer que Dios está presente. Esa criatura puede cooperar con la presencia de Dios. Porque esa criatura es espiritual. Entonces, imagen y semejanza está también al servicio de esa presencia de Dios. Este es el segundo modo de presencia. Dios no está presente, según el segundo modo, en todos los ángeles y en todos los seres humanos. Solamente está presente en los que tienen la gracia santificante. Solamente habita, distingamos. Presente está en todos los seres humanos, todos los ángeles. Dios está presente en el demonio, porque si no, no existiría el demonio, ¿sí? Dios está presente en el demonio y los mueve a sus acciones, que entran dentro de su gobierno también, porque si no, no se moverían los demonios. No podrían tentarnos, por ejemplo. Que todo eso, en la sabiduría de Dios, nosotros nos cuesta entenderlo, pero eso también tiene un lugar. En los seres humanos y en los ángeles, entonces Dios está presente de este segundo modo, habitando cuando está la gracia santificante. ¿Y qué hace la gracia santificante en ese templo del Señor? ¿Qué hace? La gracia santificante coincide con la presencia de las tres personas divinas. El Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Y entonces ese espíritu, esa alma, en nuestro caso, alma espiritual, comienza a estar habitada por las tres personas divinas, lo que llamamos la inhabitación trinitaria, ¿se han escuchado? ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro espíritu es inteligencia y voluntad. Todas las otras funciones, operaciones, potencias que tenemos no son espirituales y por eso las tenemos en común con los animales, por ejemplo. Pero inteligencia y voluntad tenemos en común con los ángeles. También Dios es inteligente y tiene voluntad. Cuando la gracia santificante nos es dada, nuestra inteligencia y nuestra voluntad son elevadas para hacer actos que están por encima de nuestra naturaleza. Y con esos actos que superan nuestra naturaleza, le llamamos a esos actos sobrenaturales, ¿sí? Porque están por encima de nuestra naturaleza. Nuestra inteligencia nos permite conocer a Dios de una manera sobrenatural. Y nuestra voluntad puede amar a Dios de una manera sobrenatural. En esta vida es la fe y la caridad, también juega la esperanza ahí. Entonces la persona que conoce a Dios sobrenaturalmente y ama a Dios sobrenaturalmente, ¿sí?, lo hace porque es modelado por las personas divinas que están presentes. A ver, tomemos de vuelta este recinto. Imaginemos que esta es la casa de alguien, ¿sí? Imaginemos una mujer, ¿sí?, que viene a esta casa, porque están más atentas a ciertos detalles, llega acá, inmediatamente dice, esta es mi casa, a ver, este color va a cambiar, ¿no? Acá tenemos que poner algo, acá faltan flores, no sé. Va a pensar, ¿cómo voy a habitar este lugar? ¿Cómo este lugar se va a volver mío? Eso hace Dios con nosotros. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, entra en nosotros y dicen, ¿cómo lo vamos a hacer nuestro este lugar? Bueno, Dios es espíritu, Dios es conocimiento y amor. Entonces eso es lo que hacen nosotros. Cuando nosotros conocemos y amamos a Dios, nos volvemos un lugar familiar para Dios. Un lugar donde Él se reconoce, se siente en casa. Bien, y el tercer modo de presencia, se da en un solo lugar del universo. ¿Sí? O sea, una única instancia del tercer modo de presencia. ¿Cuál será este? Jesucristo. La humanidad de Cristo. La humanidad, ¿sí? Cristo, ustedes saben que Cristo es Dios y hombre, ¿sí? Es un hombre como nosotros, en todo como nosotros excepto en el pecado, pero el Hijo de Dios preexiste, entonces asume una naturaleza humana. No es que comienza a existir en el seno de la Virgen y nada más. Ya existía, ¿sí? El Verbo se hizo carne, ¿verdad? Es enviado el Hijo
y asume una naturaleza humana. En ese momento, esa humanidad se vuelve el lugar de mayor intensidad de presencia en el universo, la humanidad de Cristo. Podríamos decir que tenemos entonces como 3 círculos concéntricos. Tenemos todo el cosmos, donde Dios habita, donde Dios está presente, y tenemos las almas y los ángeles. Nosotros somos seres humanos, somos cuerpo y alma, pero el alma es la parte donde Dios habita, con la gracia, y después en el centro, podríamos decir, está la humanidad de Cristo. Y ahí está la plenitud de la presencia de Dios. Lo dice Colosenses 2:9. En Él habita la plenitud de la divinidad. ¿Sí? Bien, esto como base. ¿Cuál es el templo de Dios? Dios no habita, como dice San Pablo, en Areópago, en templos hechos por hombres. Dios habita en templos que Él mismo ha hecho. Cristo se refiere a su humanidad como templo, ¿no? Destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a reedificar, ¿sí? Es decir, reconoce que su humanidad es dada para una presencia especial de Dios y para un culto. Bien, entonces eso como primer punto. Segundo punto, tomemos algo que está presente en Santo Tomás, cuando en la relación entre el máximo de presencia divina, que sería la humanidad de Cristo, y nosotros, hay un vínculo, y el vínculo que establece Dios es que Cristo es nuestra cabeza. Y eso lo que significa es que nosotros somos miembros de Cristo, somos una cosa con Cristo. Es decir, que Cristo ahora, y también con los ángeles, los buenos, son miembros de Cristo. Entonces, toda la presencia de Dios, la inhabitación de Dios en los que tienen su gracia, todo eso está sostenido por Cristo como cabeza. Nosotros recibimos la gracia ¿de dónde? De Cristo. ¿Sí? Todos recibimos la gracia de Cristo. Bien, entonces ese vínculo entre nosotros y Cristo está descrito en San Pablo como cabeza y miembros. Eso guardémoslo, muy importante para la liturgia. Porque en la liturgia, todos los que participamos de la liturgia estamos unidos a nuestra cabeza. Y estamos tratando de fortalecer, vivificar, actualizar nuestro vínculo con nuestra cabeza. Y eso lo que hace en nosotros es que nosotros nos llenemos de la gracia. En la liturgia, incluso si perdemos la gracia, vamos a la liturgia para encontrarnos con nuestra cabeza y recuperar la gracia, para ser un lugar donde Dios habita. Bien. En una oración la rezamos, por ejemplo, las adoraciones eucarísticas, una oración que compuso Santo Tomás. Él se refiere a la Eucaristía y a los sacramentos. Bueno, se dice que hay un elemento histórico, un elemento actual y un elemento escatológico, ¿sí? Lo que va a venir después, lo que va a venir al final. Lo histórico es lo que hizo Cristo. La Eucaristía, ¿no?, es un memorial de la ofrenda de Cristo. Ahí está el cuerpo ofrecido. Cristo ofreció su cuerpo y su sangre, es decir, que en la Eucaristía y por lo tanto en la liturgia está presente la historia. Por eso decimos que en la misa se realiza el único sacrificio de Cristo que es histórico, una vez para siempre. Además, la segunda dimensión sería que en la liturgia no solamente se realiza algo que se dio históricamente y que toca todo tiempo, sino que en la liturgia Cristo da la gracia. Cristo nos beneficia, ¿sí? Nos da beneficios, distintas gracias. Hay gracias sacramentales, ¿sí? Sobre todo la gracia santificante. Y dentro de la gracia santificante tenemos virtudes, tenemos dones. Todo eso lo recibimos de Cristo ahora, ¿sí? Y en tercer lugar, en la liturgia estamos preparando y estamos apuntando y aprendiendo a
conocer y desear lo que viene en el cielo, lo que viene al fin de los tiempos. Y en la Eucaristía todo eso confluye. Bien, eso tengámoslo presente también. Ustedes saben que entonces en la liturgia tenemos el sacrificio, ¿sí? Que es algo que se encuentra en el Antiguo Testamento. En el templo y antes de la existencia del templo, los israelitas ofrecían sacrificios. Y no solamente los israelitas, sino todos los pueblos tenían sus sacrificios. ¿Cuál es el sentido de los sacrificios? Bueno, Santo Tomás analiza los sacrificios en el Antiguo Testamento y decía que fundamentalmente tenían tres funciones. Uno era contra el pecado. Otro eran los sacrificios de paz para entrar en comunión con Dios, recibir, ¿no?, la paz de Dios, el beneficio, dar gracias, etc. Y finalmente estaba el tercer sacrificio, que era el máximo sacrificio, que se llamaba holocausto. Holocausto significa todo quemado, ¿sí? Que era sacrificio donde nada iba al oferente, todo iba para Dios. Entonces expresaba eso la donación total de uno. Y por eso Santo Tomás dice, esa donación total significa la unión con Dios. ¿Sí? Pecado, o rechazo del pecado, recibir la gracia, los beneficios, las luces de Dios y unión con Dios. Esos tres también caracterizan las tres vidas o tres edades de la vida espiritual. No sé si han escuchado alguna vez hablar de eso, ¿no? La purgativa, ¿sí?, la iluminativa y la unitiva. ¿Escucharon una vez hablar de eso? La vida espiritual transcurre esas tres etapas, digamos, que en realidad son simultáneas, pero según momento de la vida espiritual en el que uno está, no la edad, ¿sí? Depende de la gracia y nuestra cooperación, hay mayor énfasis puesto en una de esas tres cosas, ¿sí? Cuando uno se está convirtiendo hay mucho énfasis puesto en luchar contra el pecado, quizá. Pero ya hay algo de iluminación, ya hay algo de que uno está conociendo y recibiendo gracias, y hay algo de unión con Dios. Más adelante puede ser que el énfasis esté más bien en formar más las virtudes, purificar cosas más, ya no son pecados, sino que es ser más dócil a las inspiraciones del Señor, ¿no? Ir conociendo más, sirviéndolo de diversas maneras, y estamos quizá en la vía iluminativa. Y finalmente, lo que vemos en los santos, ¿sí?, el énfasis está puesto en estar unido con Dios. Que eso lo vemos en Santo Tomás, ¿sí? Al final de sus días, Jesús se le aparece y le dice, has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué quieres a cambio? Y Santo Tomás, ¿qué dice? Solo a ti, ¿no? Nada sino a ti. Es decir, la unión, ¿sí? Hace poco celebramos Santa Catalina, ¿no? También, ¿no? La unión, ¿no? El intercambio de corazones. Entonces vemos esas tres dimensiones, también las vamos a encontrar en la liturgia. En la liturgia vamos a tener un momento en que luchamos contra el pecado. No solamente el sacramento de la confesión, sino que en la Santa Misa tenemos un primer momento donde pedimos perdón por nuestros pecados, todos juntos, ¿sí? Después tenemos momentos en que somos iluminados, que recibimos la palabra de Dios, ¿sí? Ahí también podemos tener buenos propósitos que el Señor nos inspira. Y todo se ordena en la liturgia a la unión. Todo se ordena en la liturgia a la unión. Todo prepara eso. Sacar el pecado, ser instruidos, ¿sí? Lograr una conversión mayor para unirse más con Dios. Ser unidos con Él. Y así nos acercamos al momento culminante de nuestra participación en la liturgia, aunque es una unidad de la liturgia, que es cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía. Pero fíjense, el bautismo, por ejemplo, el otro gran sacramento, el bautismo también tiene estas dimensiones. El bautismo es una limpieza, ¿no? Somos lavados del pecado en el bautismo. Pero eso no es lo único que hace el bautismo. Y yo diría que tampoco es lo principal que hace el bautismo, aunque es necesario que nos borren el pecado original. Y si somos adultos, todos los pecados, todos. Al bautismo se lo llamaba iluminación en el pasado, ¿sí? Se recibía una luz, una gracia de Dios, ¿sí?, y una transformación de esa vida, sobre todo si la persona está bien preparada, en fin. Y el bautismo significa también la unión con Dios, porque uno es sepultado en la muerte con Cristo y resucita con Él.
Entonces se configura con Cristo, es otro Cristo. Por eso se lo unge, ¿verdad? Al que es bautizado, ¿no? Con el crisma es otro Cristo. Entonces estas tres dimensiones de la liturgia que Santo Tomás expresa en esa oración, los encontramos también en todo acto litúrgico. En la liturgia encontramos elementos visibles e invisibles, ¿no? Los sacramentos tienen algo visible y tenemos algo invisible. ¿Por qué es así esto? Bueno, alguien podría decir, porque nosotros somos así. Somos visibles e invisibles. Expresamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo a vos, te doy la mano, mucho gusto, ¿sí? Nos miramos a los ojos, él ha aprendido a dar la mano. Nos estamos calentando las manos en este momento y las estamos agitando, ¿sí? Eso es algo físico que no tiene mucho sentido, ¿no? Si llegara alguien de otra cultura y viera esto y diría, ¿y esto qué está pasando?, ¿no? Pero para nosotros esto significa un saludo, ¿no? Gracias. Siempre entonces nosotros usamos algo visible, sensible, para expresar algo espiritual, algo invisible. Y Dios asume eso en su templo, en la liturgia. Entonces está lleno de cosas visibles que hablan de cosas invisibles. A esas cosas visibles que hablan de otra cosa, o que hablan de una cosa invisible, que es otra cosa, le llamamos signos. Por eso en la liturgia hay muchos signos. Santo Tomás tiene muy claro que los sacramentos son signos, ¿sí? En su tiempo no era tan claro. Y él dice, no, el sacramento es un signo. Habla de otra cosa. Entonces nosotros entramos en el mundo de la liturgia y nos encontramos con Dios, pero a través de cosas visibles, porque nosotros nos relacionamos así, que apuntan a cosas invisibles. ¿Por qué esto es así? No solamente en el plano de que esta es nuestra naturaleza, porque primero lo visible es lo que nosotros conocemos. Yo para saber algo de él, ¿sí? Si él no me da la mano, conozco algo. Si él me da la mano, conozco algo, ¿sí? A través de lo visible yo capto, miro a alguien, ¿no? Estoy tratando de captar cosas a través de lo visible. Y el conocimiento es importante porque si yo no conozco no puedo cooperar con Dios. Y recuerden, Dios quiere habitar en un lugar donde el que lo está recibiendo es semejante a Él, lo conoce y lo ama. Entonces, los signos nos ayudan, y también tenemos palabras, nos ayudan a conocer para poder amar y cooperar con Dios. Y en ese sentido, en la liturgia, tenemos ese aspecto visible. A veces nos habla de algo del pasado, a veces nos habla de algo que está sucediendo ahora, a veces nos habla de algo que va a suceder. Pero este conocimiento en la liturgia, además tenemos las lecturas, vamos a traer una explicación de las lecturas, todo este conocimiento, esta iluminación que tenemos en la liturgia, no nos serviría de nada si no acompañara a esta iluminación una acción interior de Dios. Si Dios no obrara al mismo tiempo con su gracia en nosotros, no nos serviría ser iluminados, conocer cosas. No podemos imitar a Dios, no podemos ser mejores como Él quiere que seamos, no podemos cambiar el corazón sin la ayuda de Él. Un ejemplo de esto lo tenemos en los discípulos de Emaús, que estaban tristes, se sentían defraudados por toda la situación. Jesús se aparece y empiezan a tener un diálogo y Él les empieza a explicar las Escrituras. Y cuando llegan al destino, ahí lo reconocen a Jesús cuando Él parte el pan, todas cosas visibles, ¿sí? Y ahí ellos reconocen, acá sucedió algo más. Ardía nuestro corazón. Entonces Jesús hablaba en dos sentidos. Solo Él puede hacer esto, ¿eh? Un predicador solamente hace de afuera. Pero Jesús habla de afuera y de adentro. Y el predicador habla porque sabe que Jesús toca adentro. En la liturgia nosotros necesitamos esas dos dimensiones. No vamos simplemente para escuchar la lectura o tal canto o lo que va a decir en la prédica el Padre. Vamos porque sabemos que interiormente Jesús está haciendo algo. Él es nuestra cabeza y Él toca y puede tocar nuestros corazones.
Entonces nosotros al escuchar algo, estamos siendo iluminados por el Señor interiormente también, y al cooperar, al querer hacer algo, estamos cooperando con la gracia de Dios. No es simplemente se me ocurrió algo, ¿no? Creo que muchos de nosotros tenemos esa experiencia. No es simplemente se me ocurrió algo, decimos el Señor me inspiró algo quizá. Después hay que verificar si efectivamente eso vino del Señor o no. Y quizás algo con un propósito de la liturgia, ¿sí? Y también ese propósito no es solamente algo que se me ocurrió a mí y que yo lo voy a poner por obra, sino que ya en ese propósito y en su ejecución está el Señor sosteniéndome con su gracia. Por eso nosotros decimos que todos los sacramentos, incluso los ministros, o sea, muchas cosas en la liturgia, son instrumentos de Dios. Son signos y también instrumentos. Son signos eficaces, decimos, ¿no? De la gracia, etc. Y el instrumento no se mueve. Voy a tomar un instrumento acá. A ver, he venido preparado para esta charla. Acá tengo un instrumento, ¿sí? Esto, para los que no lo ven, ¿sí? Es una lapicera, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a escribir, acá tengo un papel, otro instrumento, ¿sí? Yo puedo tomar este papel y escribir, ¿sí? Muy rápidamente escribo y ven, ya tengo muchas cosas escritas. Entonces, ¿qué tiene esta lapicera? Es un instrumento, ¿sí? Para que se mueva la tiene que mover alguien. Los instrumentos no se mueven solos. En la liturgia está llena de instrumentos y los ministros son instrumentos, pero no obran si no son movidos por Dios. Entonces, en toda cosa que se mueve en la liturgia, en todo instrumento, los sacramentos, los ministros, etc., todo está Dios presente moviéndolo para nuestro beneficio. Y realmente nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la confesión, ¿no? Y nos cuesta, nos da vergüenza, ¿no? Nos arrodillamos allí y decimos, uy, me tocó este sacerdote. Y estamos ahí y nosotros creemos que Él es una lapicera. Y está bueno creer que es una lapicera porque eso significa que nosotros creemos que hay una mano ahí. Y eso es lo que nosotros necesitamos en la liturgia. Captar acá el que mueve es Dios. El momento más dramático de la liturgia, quizá en la misa, es cuando el sacerdote dice, tomen y coman, ¿sí? Esto es el cuerpo de Cristo, dice, ¿verdad? ¿No dice eso? ¿No dice, tomen y coman, esto es el cuerpo de Cristo? Tomen y beban, esta es la sangre de Cristo, ¿no dice eso? No dicen. Dice mi. Y ahí entonces es muy evidente que no es suyo, que está siendo usado. No se preocupen, igual el sacerdote goza en ser usado por Dios. Pero es usado como un instrumento, ¿sí? Y entonces para nosotros es muy patente al ver al sacerdote decir eso, claro, es Dios el que está presente acá. Es Jesús el que lo está moviendo, ¿sí? Bien. Todo esto entonces, varias cosas, todas estas cosas son enseñadas por Santo Tomás en distintos lugares, no di las referencias para no aburrir. Entonces, cuando nosotros vamos a la liturgia, es un lugar, un espacio y es un tiempo, ¿sí? Un momento de Dios, porque Dios es el agente principal ahí. Todo lo ordena para sacarnos del pecado, para bendecirnos con más gracias y luces, para unirnos con Él. Todo allí. Y todo es a través de Cristo, todo es en Cristo, todo es porque nuestra cabeza nos mueve. ¿Qué celebramos nosotros? Por ejemplo, ¿qué celebramos el día domingo? La resurrección de Cristo. Por eso celebramos el día domingo, ¿sí? Pero si vamos a misa, bueno, hay días especiales. Por ejemplo, el 6 de agosto, ¿qué celebramos? La muerte de Santo Domingo, ¿verdad? No, se corrió la muerte de Santo Domingo al 8, al 4, en fin. Pero él murió el 6 de agosto, ¿sí? Pero el 6 de agosto no celebramos Santo Domingo porque ¿qué celebramos? La transfiguración, ¿sí? De Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense, transfiguración de Jesús, el 25 de diciembre celebramos la Navidad, celebramos la Pasión, celebramos la Resurrección,
Celebramos todas las cosas de la vida de Jesús. Y si van a misa otro día de semana, y a veces le toca otros milagros que hizo Jesús, a veces cosas que dijo Jesús, siempre es Jesús que está ahí. ¿Por qué? Porque nosotros configurándonos con Jesús es como todo esto funciona. ¿Sí? El Espíritu Santo viene y actúa en la liturgia y toma lo que hay en Jesús. Jesús lo dice, tomará de lo mío y se los dará, ¿no? Toma lo que hay en Jesús y lo imprime en nosotros. Eso hace en la liturgia. Toma lo que hay en Jesús. Entonces el día de la Transfiguración, por ejemplo, o el día de Navidad, ese misterio en particular que sucedió hace muchísimos años, ese misterio, el Espíritu Santo hace que algo de ese misterio se imprima en nosotros. Nos introduce en ese misterio. Entonces vamos a misa el día de Navidad, algo de Navidad, ¿sí? Recibimos. Algo del domingo, en la resurrección, recibimos cada domingo. Y en toda misa, obviamente, hacemos memoria del misterio pascual, así que siempre es el misterio pascual el que nos está bendiciendo y en el cual somos introducidos. Entonces, esta configuración con nuestra cabeza, esto de ser cada vez más parecidos a nuestra cabeza, más unidos a nuestra cabeza, eso quiere hacer la liturgia con nosotros. Entonces el templo somos nosotros unidos a nuestra cabeza. La iglesia somos cabeza y miembros, ¿sí? La iglesia, sí, es un lugar físico también, pero la iglesia es fundamentalmente los que están unidos con la cabeza. De hecho, después de esta vida solamente van a quedar en la iglesia, ¿sí? San Agustín dice, hay muchos que parece que no están, que están, y muchos que parece que están, que no están. Pero bueno, después de esta vida va a quedar claro, ¿sí? Van a quedar con Cristo todos los que son habitados por las personas divinas, todos aquellos que son configurados con los misterios de Cristo, todos aquellos en los cuales Cristo ha podido hacer su obra. Bueno, ¿preguntas? ¿Objeciones? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo es tu nombre? Digan el nombre, así por lo menos escucho los nombres, no me voy a acordar, pero... Josefina. Feliz día. Gracias. Entonces, entiendo que a partir de todo esto, como Cristo es la cabeza de la liturgia debería ser lo más cuidada posible, ¿no? Porque es a Cristo a quien se Bien. debe la liturgia. Sí, diría que sí. Sí. Pero, claro, hay distintos tipos de cuidado. Una vez estuvo Jesús en una casa y había una señora o una mujer que lo cuidaba mucho. Y se quejó que la otra no, parecía que no lo estaba cuidando tanto a Jesús. Y Jesús le dijo, pues esta me está cuidando más que vos. Entonces nosotros no sabemos bien, a veces decimos, uy, esta iglesia está descuidada porque no han barrido el piso, qué sé yo, mirá esta estatua que tienen de la Virgen, no es tan linda, qué sé yo. Claro, el mayor cuidado es del alma, ¿no? Participar ahí con humildad, ¿no? Con misericordia, en fin. Llegar ahí y tratar de ser lo más parecido al Señor, ¿no? Es muy importante eso. Nosotros no vemos el interior, pero el Señor sí. Así que ese cuidado pongamos. Y cada uno de los otros es un pequeño templo. Estamos rodeados de templos, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos en quién está la gracia santificante actuando, pero confiamos que sí, y si no está, lo puede estar y lo estará, en fin, además Dios puede infundir su gracia santificante en alguien que no la tiene, incluso previo a la confesión, podría ser en medio de una misa que eso sucediera, igual recomendamos confesarse primero, pero bueno, todos ya pasamos por la pandemia, sabemos que es posible otro camino si es necesario, en fin. Pero pensar eso, ¿no? Cada ser humano, ¿no? Yo diría salir de acá y decir, en cada cosa Dios está presente. Y después mirar cada ser humano y decir, cada ser humano ha sido creado, Dios quiere habitar ahí. Y esa es la tragedia de despreciar a un ser humano.
¿no? O hacerle daño a un ser humano, ¿no? O incluso matar a un ser humano. El daño es ese. Ese es un lugar creado para que Dios habite. Ese es el mayor valor que tiene una vida humana, ¿no? Que tiene. Así que para cuidar la liturgia, diría, cuidemos mucho al otro, ¿no? Y obviamente cuidémonos mucho nosotros. Sí. ¿Cómo se llama? Maricel. Maricel. Muy claro. No me quedó claro. Ahí te dijo Jesús es la cabeza y bueno. Nosotros somos los miembros, ¿sí? Los miembros, no somos miembros como el cuerpo. Me viene a la mente la palabra de San Pablo, que todos los bautizados somos el cuerpo de Jesús, solo los que... En esta vida, sí, gracias por la pregunta, Maricel. En esta vida, ¿sí? Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino, muy claramente, él trata de quién es cabeza Cristo. Y entonces él dice, Cristo es cabeza de todos los que tienen la gracia santificante, todos los que tienen este segundo modo de presencia, ¿sí? Y todos los que pueden tenerla. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, también sigue esta enseñanza de Santo Tomás, entonces dice que Dios puede obrar con su gracia incluso fuera de la iglesia visible, ¿sí? Pero además dice que al hacerse hombre Cristo, se une de alguna manera con todo hombre. Todo hombre que está vivo, todo ser humano que está vivo hoy, está unido a Cristo. Y Cristo es su cabeza. Todos los que están vivos. Incluso aquel que no me cae tan bien, o incluso aquel que me parece que tocaría un poquito de... todos, ¿sí? Los que ya no son parte del cuerpo de Cristo son los que mueren sin esa comunión con Dios, sin recibir, que Dios ofrece siempre. La gracia es un don, ¿no? El regalo, eso significa, Dios está siempre ofreciendo eso, y en distintos momentos, y bueno, el que lamentablemente termina esta vida sin estar habitado por la Santísima Trinidad, ya de manera definitiva no es miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo sigue teniendo autoridad sobre él, pero ya no como miembro vivo, digamos así. Te podemos decir que los máximos miembros de Cristo son los que están en el cielo ya. La Virgen María es el miembro más perfecto de Cristo. Y después hay santos y ángeles que están medio entremezclados, etc. Después venimos los que estamos vivos. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Lucía. Lucía. Vos, bueno, hablabas de que Dios está presente en todos, pero habita... Está presente en todas las cosas. Habita en los que tienen la gracia santificante. Y en los que no está... Bueno, eso como que... Bueno, Entonces, un ser humano que no tiene la gracia santificante, Dios está presente en ese ser humano según el primer modo de presencia, ¿sí? Que le da el ser, ¿sí? Y Dios lo ama, ¿sí? Y ahora digo una cosita sobre el amor de Dios. Dios ama todas las cosas. ¿Las ama todas igual? Y en un sentido sí, porque Dios tiene un único amor. Es simple Dios. Ama todas las cosas igual. Pero si miramos las cosas, vemos que algunas cosas son más perfectas que otras. Entonces yo podría decir, y Dios me ama más a mí que a esa mesa. ¿No? Me ha dado más a mí que a esa mesa. Esa mesa puede ser más linda, pero yo tengo inteligencia y voluntad. ¿Sí? Entonces, y así también entre nosotros. Yo podría decir, Dios me ama siempre infinitamente, porque Dios no puede amar de otra manera infinitamente, pero me doy cuenta que hoy quizás siento que estoy siendo beneficiado más por Dios que en otro momento de mi vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces siento que como efecto del amor de Dios hay más ahora que antes. Vos me preguntaste. Entonces, eso es un aparte. En todo ser humano está Dios presente porque lo crea, lo ama, lo sostiene en el ser, no existiría y no va a dejar de existir, ¿sí? Lo mueve y lo llama constantemente, pero habita propiamente en el ser humano que lo acoge como su amigo. ¿Qué
La gracia santificante. Pero entonces, porque Y en nosotros, cuando comulgamos, sí. también lo recibimos en el cuerpo y alma de Cristo. Digamos, ¿qué es lo que cambia en nosotros? Nosotros cuando comulgamos recibimos el tercer modo de presencia. Recordemos, la humanidad de Cristo es un modo de presencia máximo, ¿sí? Y único. Hay una única instancia en el universo. Porque ustedes saben que la Eucaristía no lo multiplica a Cristo. No es que juntamos toda la Eucaristía que hay en el mundo y hacemos un enorme Cristo. No, Cristo no es más grande o más chico, más gordo, más flaco, más blanco, o en otros países usan la Eucaristía de otro color, el pan que se usa de otro color, no importa. O sea, siempre en las tonalidades de los blancos, pero a veces medio marroncito. No cambia a Cristo. Nosotros, al recibir a Cristo, nuestra cabeza se aumenta en nosotros, porque es la fuente de nuestra gracia, se aumenta en nosotros esa inhabitación de Dios. Santo Tomás de Aquino dice que, bueno, no podemos estar seguros de haber hecho un acto de caridad, ¿no? No siempre sabemos si hemos hecho un acto de caridad. A veces uno dice, yo voy a dar una charla, un acto de caridad, y resulta que lo hice porque quiero aparecer en la tele, ¿sí? Entonces, pero dice, cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía, hacemos un acto de caridad. Podemos estar seguros que al menos en ese momento tenemos un acto de caridad. Un acto de amor a Dios como amigo. Un amigo busca el bien del otro, ¿no? Entonces, buscando el bien del otro, buscando la gloria de Dios. Gracias. ¿Está más o menos respondida? Porque me desvié ahí, ¿no? Me fui. Bien, un varón. Sí, Gustavo. Gustavo. Esa inhabitación de Cristo en tanto que la vida del Padre, ¿es la misma que plantea Eckhart? Bueno, la inhabitación es una sola, digamos. Eckhart la describe en términos similares y también añade algunas otras cosas. Él usa imágenes. Eckhart fue profesor en París, como Santo Tomás, pero sobre todo se dedicó a predicar. Y sobre todo se dedicó a predicar a mujeres consagradas, a monjas de clausura y a algo que se llamaba beguinas, ¿sí? Que serían mujeres consagradas de algún tipo, ¿sí? Viviendo juntas, etc. Y entonces, y predicaba por todos lados, además le tomaban las homilías, se las pasaban entre ellas. Y bueno, era un hombre creativo. Cuando uno predica, como estoy haciendo yo ahora también, ¿sí? Esto no es una clase, uno es un poco creativo, usa ejemplos como esa lapicera u otras cosas. El cura Brochero, cuando habla de la gracia, dice que era... ¿Cómo? Como la lluvia que moja, eso está más en la Biblia, y también él hablaba de como si un chivo se subiera a un horno de barro y hiciera su deposición para cubrirlo, ¿no? Y aparentemente eso es algo bueno, no sé. Pero así cubre Dios, ¿no? En fin, es una imagen, o dice que Dios es como los piojos, ¿no? Que le gusta estar en todos lados, sobre todo con los pobres, ¿no? Y es verdad. Entonces, esas imágenes, Maestro Eckhart también tiene algunas imágenes, algunas son muy sugerentes y algunas pueden ser mal interpretadas, fuera de contexto, etc., ¿no? Pero sí, tiene unas cosas bellísimas. Fray, Sí. para Roy. Ah, En la liturgia, según la perspectiva de Santo Tomás, te pregunto como teólogo, pero también como pastor, ¿qué sería más importante? ¿La inteligencia que nos lleva a conocer? ¿La voluntad que nos lleva a amar? ¿O de qué forma las dos? muchas gracias, padre, por esa pregunta. Una omisión mía. Tendría que haber hablado un poquito más. Bueno, la inteligencia y nuestra voluntad nos han sido dadas sobre todo para conocer y amar a Dios. De esa manera realizamos nuestra vocación de ser a imagen y semejanza de Dios. En Dios, el Padre engendra al Hijo, ¿sí? Lo engendra como palabra, ¿no? ¿Vieron? En el principio era la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, ¿no? Es decir, el Padre se da entero en el verbo y le da al verbo ser Dios, ¿sí? No es que el Padre decide eso se da necesariamente en Dios, pero el Padre entonces engendra un Hijo, ¿sí? ¿Cómo lo engendra? Como se engendra, se concibe
una palabra. ¿Sí? Así hace el Padre. Y el Padre y el Hijo dan el Espíritu Santo. Entonces, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están juntos. No hay uno sin el otro. En nosotros también el conocimiento de Dios y el amor de Dios van juntos. Si nosotros tenemos un conocimiento de Dios que no origina un amor de Dios, ese conocimiento de Dios es insuficiente. La fe, cuando no va acompañada de obras, dice Santiago, está muerta. ¿Sí? La fe muerta es muy valiosa. Nos sirve muchísimo la fe muerta. Pero no es nada comparada con la fe viva, en cuanto a que la fe viva nos hace vivir. Y la fe viva es cuando ese conocimiento nos enciende en amor. En amor a Dios y por amor de Dios, en amor al prójimo, ¿no? Así que van de la mano. En la liturgia preguntaba el padre, padre Roberto preguntaba, ¿y cuál es más importante o cómo funcionan juntas en la liturgia? Y yo diría que en la liturgia lo más importante es estar receptivos. Hay alguien grande ahí presente. Hay alguien que está como si fuera uno una cocina de un gran chef. Uno quiere ver cómo hace las cosas, ¿sí? Yo te ayudo, te paso la sal si querés, pero no quiero estropear acá la obra maestra. En la liturgia es un poco así, estamos receptivos. Y esa receptividad es activa. Se habla a veces de la participación activa en la liturgia, ¿sí? Y eso lo que significa, lo más activo que tenemos con Dios es ser receptivos de lo que Él hace. Entonces escuchamos, tratamos de comprender, pero no solamente a nivel intelectual, sino que cuando viene una palabra, una idea, yo puedo tomar nota de muchas cosas. A veces hay cosas que no me gustan, las anoto e incluso hago un comentario, ¿no? Hoy con los emojis quizá le pongo un dedo así o lo que sea, y yo estoy tomando nota. Y quizá termina ese momento y yo tengo mejores notas que el otro. Pero, además de recibir la idea, yo puedo dejarme mover por esa idea. Incluso a veces recibo la idea y me dejo mover tanto que no escucho a las otras. Y es inevitable, ¿no? En la liturgia está bueno que yo me lleve a distintos momentos en la liturgia. Nosotros, por ejemplo, los frailes rezamos juntos la liturgia de las horas, los salmos, ¿no? Hay varios salmos. Está bueno llevarse algo de cada salmo, por lo menos, alguna idea, algo que me mueva, es decir, algo donde yo me dejo mover por el Señor. Y yo digo, también está, por ejemplo, la Lectio Divina. ¿Conocen algunos la Lectio Divina? Eso de escucharla, leer la palabra de Dios y escucharla. Es una palabra, sí, que yo la comprendo acá, pero que también percibo, el Señor me la está diciendo, ¿no? El Señor yo creo que la pregunta cuando uno hace esa lección o cuando va a la liturgia es, ¿qué me está queriendo decir el Señor? ¿No? Cuando uno va a rezar, ¿qué me querés decir? A mí se me ocurren estas cosas, tengo estos planteos, estas necesidades, pero vos, ¿qué me querés decir? ¿No? ¿Y qué me querés decir? No solamente para que me aprenda algo, que pueda repetir a otro, por ejemplo, sino, ¿qué es lo que me llamó acá y por qué? Así diría que sería completa la recepción de la acción de Dios en la liturgia. Sí. Yo tengo una duda de algo que... ¿Cómo es tu nombre? Julieta. Julieta. Dijiste para ser miembros, digamos, de Cristo, para la santificante, y también quienes puedan llegar a alcanzarlo. Y dijiste que al morir, digamos, si no tenemos la gracia, ya no somos miembros. Pero en verdad sí se puede llegar al cielo, digamos, porque la misericordia de Dios es gigante, ¿o no? La misericordia de Dios es más que gigante. La misericordia de Dios podríamos decir que es infinita, es total, ¿no? Sin embargo, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Por qué nos ha hecho libres? ¿No? Y entonces en ese camino de recibir la misericordia de Dios, porque cuando nosotros vamos creciendo, estamos cooperando con la misericordia de Dios. Y es siempre primerea, como decía el Papa Francisco, ¿no? La misericordia significa eso. El Papa Francisco elige en su lema como Papa también una frase que habla de la misericordia. Hubo un año santo de la misericordia, ¿no? Pero hace falta que yo reciba esa misericordia. No sé si recordás una parábola en el Evangelio donde hay un hombre que le debe muchísimo a un rey.
una cantidad impagable, ¿sí? Y el rey le perdona. El rey tiene misericordia con él. Y después este hombre se encuentra con alguien que tiene una deuda que se puede pagar en unos meses, digamos. Comparativamente es ridículo, digamos. Y no lo perdona. No tiene misericordia con él. Y el rey le dice, ¿no podías tener compasión, misericordia de él? Y entonces ese hombre es echado fuera. Entonces Dios nos bendice con su misericordia a todos los que estamos vivos, pero hace falta, ¿no?, dejarla entrar, dejarnos transformar, que nos llegue al corazón. Si Dios me perdona, que me llegue al corazón. Y no que yo me vaya, libre de deuda. No, acá hay una transformación. Y a veces nos cuesta pensar estas cosas, nos parece terrible, y es difícil entender la existencia de un lugar donde no está Dios, ¿no? O sea, está Dios solamente según el primer modo de presencia, como es el infierno. Pero no nos olvidemos que Dios es más misericordioso y más amor que nosotros. Entonces confiemos en Él, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿Allá? Sí. Bueno, soy Santi. Santi. Yo quería preguntar cómo participó, cómo fue el rol de la Virgen en la liturgia de su tiempo. Y eso es una muy buena pregunta, que probablemente en el cielo nos van a poder decir algo. El teólogo tiene que ser humilde, a mi modo de ver, que es lo que hacía Santo Tomás, ¿no? Nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, si no está ahí, no, ¿qué podemos decir? Yo puedo inventar algo lindo ahora, ¿no? Y nos vamos todos felices, un lindo sentimiento, pero ¿cómo participó? Y mejor que nadie, eso te puedo decir. Ella tenía una comunión la máxima comunión con su Hijo, ¿no?, y con Dios. Es el lugar más hermoso para habitar, después de la humanidad de Cristo, el lugar más hermoso para habitar, donde Dios se siente más a gusto, más en casa, es el alma de la Virgen María. Tan hermoso es ese lugar para habitar, que es la única, junto con Jesús, es la única que está con su cuerpo en el cielo. En el cielo Dios habita en nosotros acá, ¿sí? Pero en el cielo, al conocer a Dios cara a cara, vamos a conocer a Dios muchísimo más. Nuestro acto de conocimiento y nuestro acto de amor, entonces, porque cuanto más conocemos, más amamos, va a ser muchísimo más grande que acá. Entonces, el templo de Dios en el cielo es mucho más perfecto que acá. El más pequeño en el cielo es más grande que alguien acá, ¿sí? En cuanto a presencia, habitación de Dios. El más pequeño del cielo es más grande que acá. O sea, acá puede haber un santazo, y allá hay uno que apenas entró en el cielo, ¿sí? Pero ese hoy tiene más que el santazo acá. Ahora, cuando el santo vaya al cielo, y tendrá un poco más que el otro. Pero fíjate, la Virgen es tal bello templo del Señor que quiso llevarlo entero. Y entonces no solamente está en su cuerpo, en su alma, sino que su cuerpo, al estar resucitada ella, o al estar glorificada ella, todo su cuerpo, en el cuerpo redunda lo que está en el alma. Por eso gente que se encuentra con la Virgen queda, ¿no? Hay algo a veces incluso en el rostro de Santa Bernardita decían, ¿no?, que captaban como que había visto, ¿no?, algo de otro mundo. Y eso es porque Dios habita en la Virgen María, por eso es tan hermosa ella, ¿no? Y esa es la hermosura a la que tenemos que aspirar todos, ¿sí? Mujeres y también varones, ¿sí? Aspirar a la hermosura que viene de que Dios habita en nosotros. Esa es la hermosura que tiene la Virgen, ¿no? Entonces, ¿cómo participar en la liturgia? Con mucha humildad, mucha receptividad. Fíjense, la Virgen María no es sacerdote. Pero si la Virgen María podría decir, pero yo estoy muchísimo más cerca de todos ustedes, ¿no? Obviamente no lo dice porque si no, no sería la Virgen María. No sería la más humilde, ¿no? Pero ella reconoce
este sacerdote en este momento hace las veces de mi hijo. Y ella sabe que ella recibe de su hijo, ¿no? Él es el único, él es la fuente de la gracia. La Virgen María tiene mucha gracia, plena de gracia, llena de gracia, pero no es la fuente de la gracia como lo es Cristo en su humanidad. Muy bien. Nosotros nos podemos alimentar de Cristo, obviamente lo recibimos, pero no todo el que recibe a Cristo, ¿no?, en la boca y después lo pasa lo pasa por distintas partes del cuerpo, no todo ese lo recibe bien o lo recibe tan bien como podría. A veces recibimos a Cristo adorándolo, ¿no?, o preparando el deseo, ¿no? Estamos recibiendo a Cristo, lo recibimos por la fe y la caridad. Así que la Virgen María vivía eso constantemente, digamos, no solamente cuando estaba con algún apóstol que celebraba. Yo creo que quizá tenía misa en la casa, no sé cómo era la cosa, pero la tenía Juan ahí. No sé si celebraba menos en esa época, pero es un misterio, la verdad, no sé qué más decir sobre la Virgen y la liturgia. Que está presente ahora, ¿no? Cuando nosotros celebramos la liturgia, están todos los santos y todos los ángeles presentes en ese momento, porque claro, está la cabeza de ellos, tienen que estar todos ellos, ¿no? Entonces, por eso dicen pan de los ángeles. Entonces la Virgen María está presente en toda la liturgia, y de hecho la mencionamos en todas las liturgias, ¿no? Y a San José y todos los santos, todos están presentes. O sea que, aunque uno esté en una misa donde hay 2 personas y el sacerdote, está lleno. Si uno pudiera abrir los ojos, está lleno de estos seres que no ocupan lugar, digamos. Pero sí. Maricel. ¿Cómo hacemos entonces para tener la gracia santificante y estar siempre unidos a la cabeza de Jesús? En realidad, sabemos, yo sé que el pecado que eso no objetivo es llegar, cuando muera, llegar a estar en el cielo. Bueno, Amar a Dios. Amar al prójimo. Sí. Cuando usted hablaba, se me vino a la mente la palabra, el que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, iremos a Él y habitaremos en Él. Ese es el lugar más claro de la inhabitación trinitaria en la Escritura. De ahí es que se estudia, Juan 14, 23. Una pregunta de un apóstol, dice, ¿por qué te manifestas a nosotros y no a otros? Judas, no el Iscariote, es el que hace esa pregunta, y entonces Jesús responde con esas bellísimas palabras, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacemos con el tema de la gracia? Se puede responder de distintas maneras. Lo primero que diría es que la gracia es un don de Dios. Entonces está bueno que nosotros nos preocupemos, pero también sepamos que Él quiere más que nosotros que la recibamos, ¿no? Entonces casi sería, si no hacemos nada, sería mejor que no obstaculizar. que obstaculizar, perdón. Entonces, sí, eso. En primer lugar, reconocer de dónde viene la gracia, agradecer a Dios. Es muy importante agradecer, ¿sí? Si tienen chicos, enséñenles por lo menos a agradecer, ¿sí? Es importante pedir perdón, agradecer y decir por favor. Esas 3 cosas ya tenemos bastante, ¿no? Pero agradecer es muy importante. Cuando yo agradezco algo, esa gracia florece, ¿no? O sea, revive, se aumenta, le saco el jugo, por decir así, a esa gracia recibida. Entonces, si yo no soy agradecido con las gracias recibidas, y bueno, el Señor quizá permite que la pierda la gracia o crezca menos, justamente para que yo me dé cuenta, acá no está funcionando todo bien. Entonces, agradecer es muy importante. Es como vivir de la gracia, agradecer. Incluso todo acto bueno que hacemos por amor de Dios es una forma de agradecerle, porque lo hago con un don que he recibido de Él, ¿no?
La virtud correlativa de la gracia, ¿cuál les parece que puede ser? Bueno, la caridad es una virtud, claramente es la máxima de todas las virtudes, y es la virtud que vive de la gracia, digamos. Es donde la gracia resplandece, donde es más fecunda, ¿sí? Pero si hubiera una virtud que tiene que ver con recibir la gracia, la humildad. ¿Sí? Esta es una definición mínima. La primera definición de humildad que podemos dar es, bueno, Jesús, que dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. En el Antiguo Testamento, el personaje más importante del Antiguo Testamento era el hombre más humilde de la tierra, Moisés, ¿sí? Bueno, parece que Abraham era también importante y otros. Y la Virgen María, ¿no? El Señor ha mirado mi humildad o la humillación de su esclava. Entonces, ellos son como definiciones. Estos, los más humildes, son los que tienen más gracia. Una vez a mí se me ocurrió pensar, me parece un buen ejercicio, se los recomiendo, pero bueno, yo lo hago, lo necesito quizás. Yo comparo la relación con Dios con la relación con los otros seres humanos. Por ejemplo, en la amistad o otras cosas. Y pensaba, ¿cuándo alguien es humilde sin pensarlo? ¿Sí? O sea, y no humilde en sentido espiritual, religioso, cristiano. Humilde en general. ¿Cuándo alguien que quizá camina así, ¿no? ¿Cuándo es más humilde? Bueno, eso ya estamos hablando de palabras mayores. Yo pensaba, supongamos que yo ahora, ¿no? me digo, uy, yo soy muy importante acá y qué sé yo, y de repente se abriera la puerta y entra el Papa León. Bueno, quizá me empiezo a parar un poco distinto, ¿no? Su santidad y qué sé yo. Entonces, a mí me ayuda a pensar en humildad, ser conscientes de que hay alguien más grande presente. Si yo soy consciente de que hay alguien más grande presente ahora, ¿sí? En todo momento, ese es Dios, obviamente, pero incluso me ayuda humanamente si hubiera alguien más grande presente, si viniera el presidente de la nación ahora, qué sé yo, todos de repente, ¿no? Entonces, la humildad, Dios resiste a los soberbios, pero no se resiste a los humildes. La humildad es un camino seguro. Yo creo que todo problema, nosotros lo intentamos pasar por arriba y a veces podemos, pero por abajo los pasamos todos. Con la humildad pasamos todos los problemas. ¿Sí? Y si en el último momento de nuestra vida estamos muy mal y qué sé yo, pero somos humildes en ese último momento, nos vamos derecho al cielo. Quizás pasamos un poquito por el purgatorio, pero no nos vamos a molestar. Bienvenido, Padre. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Objeciones ahora? Bueno. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo poder recibir la gracia? O ser un lugar donde pueda habitar a Dios, una persona que no puede reconocer o no puede agradecer, porque una persona deficiente mental, por ejemplo. Bueno, es una buena pregunta. Dios habita en todos los seres humanos, ¿sí? Está presente en todos los seres humanos y habita en todos aquellos donde está presente por la gracia, ¿sí? No hace falta, nos ha enseñado la tradición, la Escritura insinúa eso, pero desde muy antiguo en la Iglesia nosotros bautizamos a niños, incluso niños recién nacidos, ¿no? Podemos bautizarlos. Hoy en día podría ser un niño con menos de 9 meses incluso, o sea que sale de su mamá antes de que cumpla ese plazo, entonces más chiquito, ¿no? Y nosotros lo bautizamos no porque él diga yo quiero ser bautizado, sino porque los padres lo piden, etc. Pero bueno, ¿qué sucede en ese bebé? Y ese bebé recibe la gracia santificante. En ese bebé habita la Trinidad. Eso es lo que más me gusta de celebrar un bautismo. Celebro poquísimo bautismo, pero yo me dedico más a otras cosas. Pero
pensar, ahora habita la Trinidad acá. Mi primer bautismo, así son las cosas de la providencia, mi primer bautismo fue de un chico que es síndrome de Down, ¿sí? Y entonces cuando lo bauticé dije, voy a estar seguro de que mi primer bautizado se va al cielo, ¿no? O sea, es así, es la providencia divina, así lo ha querido, ¿no? Así que alguien que no tiene uso de razón, o bueno, un muchacho que tiene síndrome de Down sí tiene uso de razón, ¿no? Distinto, pero alguien que no tuviera casi nada de uso de razón, por así decir, igual Dios habita ahí, ¿no? Es un templo de la Trinidad. Sí. Mariana. Es una pregunta que creo que será respuesta, pero te voy a hacer pues usted me va a dar mucho mejor. Usted dijo que o sea, tenemos la inteligencia, la voluntad, y sí o sí tiene que haber una voluntad de la persona en buscar el fin y la felicidad en el caso de conocer a Dios. O bueno, o qué puede estar. No sé si me explique bien. ¿Es respecto de que sea explícito esto? ¿O que alguien que es amigo de Dios sin saberlo? ¿Sería la pregunta? Puede ser por ahí, o que diga, claro, sí, que lo exprese. Sí, Santo Tomás se refiere, porque finalmente acá, ahí era un más grande presente. Santo Tomás habla de la fe que él llama implícita. Dice que por lo menos la fe implícita es necesaria para salvarse, ¿no? Y hay ciertos aspectos que aparecen, ¿no? Donde se explicitan la vida de esa persona, ¿no? En sus obras, en la manera en que está abierto al Señor en lo que le ha tocado vivir, ¿no? Pero bueno, es un misterio para nosotros. El Concilio Vaticano II lo vuelve a afirmar, de una manera que solo por Dios conocida puede estar presente a veces en algunas personas, ¿no? Pero lo que es seguro, y por eso nosotros tenemos que evangelizar, lo que es seguro es que Dios quiere estar más presente, quiere estar presente y conocido, ¿no? Tener familiaridad con alguien, intimidad. Entonces puede ser que, a ver, especulo así, que alguien se salve, digamos así, porque ha sido una buena persona y uno le hablaba de Dios y decía, ¿qué es eso? No sé, pero era una buena persona y respetaba las cosas y la gente y se daba a los demás. No, quizá le cuesta entender, y bueno, pero ¿qué tiene que ver esta persona con Dios? Pero, en fin, digo por imposible así. Y sin embargo, yo creo que de alguna manera Dios en algún momento le metería algo, un bocadito de algo, ¿no? Pero si Él hizo todo eso, digamos, siguiendo la inspiración de Dios, ¿no? Y colaborando en algún momento con la gracia divina, porque tiene que estar la gracia santificante en algún momento, aunque uno no sea consciente de la gracia santificante, ¿no? Pero creo que alguna apertura a algo más grande, algo tiene que haber, ¿no? Alguna confianza y en la providencia tiene que haber, ¿no? Pero obviamente es mucho mejor saber quién es Dios, saber que ha venido por mí y me ha salvado, saber todas estas cosas y poder amarlo más. ¿Alguien más había levantado? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Por ahí escuché que haga un comentario sobre el tema de la unión espiritual. Sí. Bueno, con el tema de la familia, fue una relación que se hizo mucho y ahora como que se sigue, digamos, el tema de la unión espiritual. O sea, eso tendría que ser nuestro pan cotidiano, digamos. O sea, comunión espiritual se podría hacer. Uno tendría que intentar vivir en estado de comunión espiritual, ¿no? Cuando se dice de orar incesantemente, sin cesar, ¿no? Dice San Pablo, hay que rezar
sin desfallecer todo el tiempo. ¿Y cómo se hace para rezar todo el tiempo? Y entonces lo que van a enseñar todos los maestros espirituales y los teólogos, que no se trata de intentar, no sé, quedarse despierto a las 24 horas, ¿no? Todos los días, encontrar algún sistema para no dormir nunca y estar siempre, no sé, rezando rosario todo el tiempo, sino que eso es estar en comunión con Dios todo el tiempo. Y eso se logra por la caridad, ¿no? Entonces la comunión espiritual es un momento, nosotros nos referimos a la Eucaristía, ¿verdad? Pero bueno, comunión es comunión con Dios. Podría no pensar en la Eucaristía, podría pensar en Jesús, podría pensar en la Trinidad. Lo que importa es tener esa unión con Dios. Ahora estoy haciendo otra cosa, no puedo estar pensando en eso, pero esto lo empecé y lo quiero hacer y por momentos me acuerdo, ¿no? Lo quiero hacer con Él, ¿no? Yo diría que eso es una comunión espiritual, lo estoy haciendo con Él, ¿no? No sé si te satisface demasiado mi respuesta. Sí, no, por ahí, pensando un poco lo que decía en cuanto que Dios habite sobre nosotros, bueno, como entiendo que tiene que dar la gracia santificante, pero bueno, es un poco de decir, bueno, qué efecto, no sé cómo explicarlo, pero... Recibir la comunión, recibir la Eucaristía, es recibirlo a Cristo, que es la fuente de todo eso bueno que hay en nosotros, ¿no? Recibirlo bien. Nosotros recibimos, pero también tenemos que preparar esa recepción. Entonces, si no recibimos sacramentalmente y lo recibimos espiritualmente, todo eso nos prepara para recibirlo mejor cuando recibamos más el efecto cuando recibamos sacramentalmente. Igual el Señor obra en los sacramentos, pero también obra alrededor de los sacramentos, ¿sí? Y bueno, una comunión espiritual también puede ser para agradecer. Quizá comulgué y me tenía que ir a trabajar. Sacerdote, ustedes saben, celebra la misa y a veces, bueno, termina de comulgar, tiene que ir a purificar, quizá después sale a saludar a la gente. Lo mejor sería irse a rezar, pero bueno, hay gente que le viene bien que uno lo salude, ¿cómo estás?, qué sé yo, y quizás se pasa 20 minutos saludando gente, o 1 hora, me ha pasado algunas veces, o más, hablando con gente, ¿y la Eucaristía? Y bueno, voy después y hago una comunión espiritual en el sentido de que trato de aprovechar, de gustar, ¿no? Como decimos, hacer la acción de gracias, ¿no? Permanecer en Él y para que Él permanezca en nosotros, como Él nos pide. Gracias, Rodrigo. Bueno, Padre, le agradecemos. Creo que bien lo dijo usted, que la providencia de Dios es una cosa increíble, cómo va acomodando las gracias para todos, y para esta comunidad de San Francisco, tenerlo hoy acá también es un gesto más de esa gracia, de la providencia. Sabemos que no vino para esta charla, que vino para algo más importante. Bueno, no sabemos para qué vine. Dios sabe para qué vine. Pero le agradecemos de verdad por el tiempo, por la disponibilidad, por la claridad de los conceptos. Hay unos destinatarios especiales de este momento que son los más jóvenes, que están preparando un campamento. Estamos a las puertas, hoy empieza el mes de la Virgen y creo que esto, al margen de que quiso esquivar un poquito el bulto, creo que es providencial para nosotros, así que se lo agradecemos muchísimo y bueno, nos quedamos a sus órdenes, como decimos acá. Muchas gracias. Demos gracias a Dios también. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos tus beneficios, a ti que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios omnipotente, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien.
Bueno, muchas gracias a ustedes también.